Buenas noches a todos. Estamos aquí en la tercera parte de este estudio de numerología. Numerología más con un enfoque hermético totalmente sin un dogma. Para los que me escuchan y que tal vez sea la primera vez, les recomiendo así fuertemente que miren los videos anteriores para que se contextualicen, si no de pronto hay mucha terminología que vamos a utilizar y van a quedar un poco perdidos. Yo quisiera compartirles aquí una pantalla de una presentación que yo hice para esta reunión. Perfecto. La vez pasada estábamos hablando de los tres velos del negativo. Esos tres velos del negativo son la representación prácticamente de lo que conocemos como la nada o el cero, o las cosas que aún no están manifestadas. Yo les explicaba así a grandes rasgos que está el 000, que es, o mejor dicho, está mejor, el 0, que es una negación absolutamente a todo, está el 00, que es, digamos, una parte así infinita, pero vacía, y está el 000, que ya existe una cantidad de posibles, tal vez hasta ideas, conceptos, y en este momento vamos a entrar en el número 1, que es demasiado importante en esta parte, obviamente, cabalística y de la numerología en sí. En esta imagen ustedes pueden ver que hay varios símbolos. Hay varios símbolos, unos tal vez estén acostumbrados, estén así como familiarizados y otros tal vez no. Está el símbolo del ojo de Horus, hay un símbolo aquí con un triángulo, del ojo que todo lo ve, que muchas veces las sociedades iniciáticas lo colocan y lo utilizan bastante. Ese símbolo inclusive lo utilizó Eliphas Leví en el tetragramatón, y está inclusive en el dólar estadounidense, en el billete de dólar, y se utiliza bastante, y esa hace referencia simplemente a eso, al número 1. Al todo que abarca absolutamente lo creado y lo manifestado y lo no manifestado, e inclusive abarca los tres velos del negativo. Hay otro símbolo aquí a la izquierda arriba, que es Aleph, la letra hebrea Aleph, y hay un pictograma aquí abajo a la derecha, en la parte de abajo, que es el pictograma del buey. Ese pictograma es egipcio y hace referencia también de forma abstracta al concepto del número 1. Para hacer como un resumen y un recorderis ahí de lo que hablamos la clase pasada, eh, los números y el alfabeto se fueron creando prácticamente en paralelo, prácticamente de la mano y relacionados, más relacionados antiguamente que en la época moderna. Entonces, prácticamente los números surgen a partir de que la gente miró sus dedos y vio que eran 10 dedos y comenzó a hacer conteos con los dedos de la mano o inclusive de los pies como hacían los mayas. Hay veces utilizaban, era como unos palos, o utilizaban algunos símbolos en la madera, en los árboles o en las piedras. Entonces comienza desde antes del Neolítico. Esa historia ya viene de mucho antes. En el Egipto predinástico, ahí aparecen los números pictográficos. Esos números pictográficos uno de ellos es esa cabeza de buey que yo les mostré ahí en la imagen anterior. Eso aparece más o menos por ahí por el 4000 antes de Cristo. Entonces las primeras referencias ya más organizadas de números vuelve y están entre los egipcios. De ahí hay unas evoluciones y aparece ya Sumeria, más o menos 3100 antes de Cristo. Estas fechas son aproximadas como de un cruce de información que yo hago de varios documentos. Entonces, hay veces puede dar unas diferencias pequeñas, pero pues no tan considerables. No hay problema porque nosotros no estamos estudiando así específicamente lengua, pero sí tenemos que establecernos en una época específica, ¿no? Para saber cómo pasaron los acontecimientos. En el Antiguo Egipto, también en el 3100 más o menos, aparecen ya los números jeroglíficos. Entonces ya pasa de los pictogramas a los números jeroglíficos. Y de ahí en Babilonia, por ahí 2000 antes de Cristo, aparece otro tipo de numeración, que es una numeración más basada como en el sistema sexagesimal, y utilizan mucho el 12. Entonces eran 60 y un divisor como el 12. Por eso es que nosotros tenemos esa herencia babilonia de los segundos, que entonces 60 segundos corresponden a un minuto y 60 minutos a una hora y 24 horas a un día, porque eso es un legado babilonio, para que ustedes lo sepan. De la línea Babilonia viene la información más que tiene que ver con esta parte del tiempo.
Y ahí aparecen ya los números hieráticos. Estos son bien importantes porque los números hieráticos fueron desarrollados prácticamente por sacerdotes egipcios. En esta época del 2400 antes de Cristo es que se sitúa más o menos Hermes Trismegisto. Ese gigante de la hermética aparece más o menos en esa fecha y es cuando ellos desarrollan los números hieráticos, que eran unos números que ya comienzan a tener un orden, utilizan el decimal, prácticamente es un sistema decimal bien organizado. De ahí pasa a lo que yo hablé la reunión pasada, ya a los mayas y a los indios al mismo tiempo con los números de ellos y posteriormente, finalmente, ya tenemos los números arábigos, ¿no? En épocas actuales. Eso hablando por un lado de los números. Como les dije, el número uno antiguamente se representaba de forma así más concreta en huesos y en piedra, de varias formas muy simples. Aquí hay un ejemplo del hueso de Ishango que se encontró en el Congo. Eso por ahí está en el Paleolítico, está ubicado en algún punto del Paleolítico, que es entre 2.5 millones al 10.000 antes de Cristo. Ahí se encuentra un hueso que denota inclusive que ellos tenían ya un pensamiento más matemático, porque está como organizadas las líneas. Entonces ahí se piensa que ya empezaban a hacer como las sumatorias las personas. En la evolución del alfabeto y los números, quería hablar de esta parte para que ustedes entiendan cómo fue la evolución del alfabeto y de los números en sí, porque comenzaron, como les digo, a ir en paralelo. Están de un lado los petroglifos, que son los primeros prácticamente que aparecieron, están en el Paleolítico Superior y en el Neolítico. Y están los pictogramas egipcios que aparecen más o menos en el 4000 antes de Cristo o antes hasta el 3100 antes de Cristo. En esa época se utilizaban mucho los pictogramas. ¿Qué es la diferencia? Petroglifos son ustedes cogen la piedra y hacen como unos trazos en la piedra, extrayendo como material de la piedra, o sea, como que la tallan y eso ahí genera estos petroglifos que así perduran durante mucho tiempo. Y los pictogramas son un poquito más avanzados, son los que están aquí a la derecha. Ellos pueden contener inclusive como algo sobre la piedra o sobre la madera o sobre cualquier material. Entonces puede ser pinturas o algo. Entonces esa es la diferencia, que ya los pictogramas son un poco más evolucionados. Pero es lo mismo, son símbolos que comienzan a conectar con una idea o con un objeto o con un concepto. Entonces simplemente va a ser lo mismo, ellos empiezan a conectar símbolos con conceptos y con ideas. Aquí está en esa evolución del alfabeto y los números aparecen los jeroglíficos, como les dije, y en paralelo la escritura cuneiforme de Sumeria. Entonces, miren este detalle bien interesante que era más simbólico la parte egipcia. Si ustedes hacen una comparación, siempre los egipcios tuvieron una idea más profunda, más abstracta, más hermética para transmitir las ideas. O sea, la parte sacerdotal siempre manejó, inclusive en los jeroglíficos, unos jeroglíficos más para las personas en general, populares, y otra parte más reservada al clero y a la parte ya oculta o hasta administrativa. Ellos reservaban así la parte sacerdotal y la parte popular, pero ellos siempre tenían una ligación del símbolo con un aspecto más abstracto, profundo. Mientras que ustedes ven que los sumerios tenían unas cuñas, ¿no? De la escritura cuneiforme, eran cuñas, entonces a la larga no tenían un significado tan profundo así como los egipcios. Esto es un ejemplo que para que ustedes vean la profundidad del pensamiento egipcio cuando se habla de estos jeroglíficos. Está el ojo de Horus, por ejemplo. El ojo de Horus representaba en sí una unidad, o sea, es una unidad, pero también representaba los fraccionarios que componen esa unidad. Representaba 6 fraccionarios, porque ellos ya tenían conocimientos de fraccionarios. Representaba un medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 32 y un 64. Entonces, él tenía varios significados. El símbolo del ojo de Horus tenía, por un lado, el significado concreto digamos, de la unidad. Una unidad, un ojo. Entonces, una unidad y un ojo, es el significado concreto. Ahora, el significado matemático era que al descomponer ese ojo en las fracciones de potencias de 2 en 6, nos iba a dar un número que era 63, 64 avos. Ni siquiera era 64, 64 avos, era 63, 64 avos. Entonces tenía una ligación con la parte matemática. De otro lado, tenía un concepto abstracto. Ese concepto abstracto quería decir que eran todos los sentidos con los cuales nosotros percibimos la realidad.
Entonces está la ceja, por ejemplo, que significaba que había pensamiento, el sentido, o sea, el pensamiento. Estaba esto que parece una lengua al lado derecho, que era el gusto. Aquí había una patica para abajo, que eso representaba el tacto. Estaba la audición y el olfato en los dos lados del ojo, y el ojo, que era la visión. Entonces ellos representaban también seis, digamos, formas de percibir la realidad. Y representaba conceptos más profundos, abstractos aún. ¿Cómo? Como la sumatoria da 63, 64 avos, ellos con eso demostraban que el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, fíjense hasta dónde iba la profundidad. Ellos tenían significados bien concretos, varios significados abstractos, significados matemáticos y significados de otro tipo, por ejemplo, la parte de los sentidos, ¿no? Entonces, esta era para mí, es de las primeras formas de gematría. Gematría, voy a empezar a hablar de gematría. Gematría quiere decir que el símbolo incorpora el número también. Entonces, está relacionado un número con un símbolo. En este caso era el ojo de Horus, que representaba ese uno, y también que el todo es mayor que las partes. Aquí hay otro ejemplo. Aquí se ve la descomposición del ojo de Horus en varias partes. Entonces está, ahí ustedes ven, cada partecita representa un medio, lado izquierdo, un cuarto, ahí está el ojo, un 64avo la parte de abajo, que era el tacto, el gusto 1,32, un octavo era el pensamiento. Entonces ven la descomposición de ese número para que comiencen a ver el pensamiento. Quiero que más o menos se haga un ejercicio para que se entienda cómo era que pensaban los egipcios, cómo nos estaban transmitiendo esta información de forma hermética. Al lado derecho aparece otro símbolo del número uno, que es la aula de hoy. Ese número uno aparece como una boca. Ellos tenían varias representaciones en general del uno, de la totalidad de las cosas. Puede ser el ojo de Horus, puede ser la boca. El número uno en unos alfabetos, bueno, no se llamaban así alfabetos egipcios, pero digamos que en esos alfabetos, entre comillas, egipcios era un buitre también, que era el primer símbolo jeroglífico. En este caso era la boca. Y la boca significaba que era, digamos, una boca era el número uno y 7 rayitas abajo era 7, entonces era un séptimo. Ese un séptimo vuelve parecido a lo que pasa con el ojo de Horus, significaba que era en el número, en la matemática, una séptima parte de algo, pero también significaba una boca así abierta, que la parte de arriba era, digamos, positivo y negativo, era la dualidad en la creación de las cosas. Entonces ellos representaban ahí la dualidad. Y el 7, esas rayitas abajo, significaba que de la dualidad y de la unidad de las cosas se descomponía y se manifestaba el 7, o sea, que salía de la unidad del 7. Eso era un concepto que ya ellos manejaban. Cuando ustedes revisan literatura común egipcia y no entran en la hermética, van a ver que los académicos hablan muy de la parte matemática y tal vez de la forma y listo. No hablan de más. Ellos, en general, las personas saben muy poco de la parte hermética, de cómo pensaban los egipcios. Toca estar estudiando en paralelo el hermetismo egipcio, digamos. Y si no, no van a saber el pensamiento egipcio. De hecho, no se conocía demasiado ese pensamiento hasta hace poco tiempo, ¿no? Que se hicieron investigaciones cada vez más profundas y se encuentra inclusive la piedra Rosetta y se sabe qué es lo que decían esos jeroglíficos egipcios. El pensamiento abstracto egipcio, lo que vimos del número 000, los egipcios lo podían haber representado con el dios Nun, que ese dios Nun significaba el caos primordial. Eran prácticamente las negaciones, o sea, Nun genera Atún, que esa parte viene a ser como el 0, el 00 y el triple 0. Y después genera Atún Ra, que es la parte subjetiva que se convierte en objetivo. Entonces Ra es ya objetivo y la parte subjetiva es Nun. Entonces, si un egiptólogo va a hablar así rápidamente, les diría de una forma muy académica sin pensar siquiera en hermética, pero si ya comenzamos a profundizar y ustedes a relacionar el pensamiento hermético unido al Egipto antiguo, van a comenzar a entender cada vez más. Entonces, los velos de Isis y el negativo los manejaban los egipcios, sí, con absoluta certeza que sí los manejaban. Ellos manejaban y ellos ya sabían del concepto bien abstracto del subjetivo que pasa a ser un objetivo y esos velos. Inclusive por eso llamamos esos velos de Isis, ¿no? Aquí hay una forma que quería mostrarles de cómo se representaban los números sumerios. El uno era un cono, que es el aula de hoy, y en los egipcios era como una vara, así, en la vertical. Era simplemente eso en la antigüedad.
De ahí evoluciona para el hierático, que yo les digo, aquí son prácticamente las primeras formas de decimales, o sea, la numeración decimal parte de acá. Entonces, hay veces a uno le hablan mucho que la numeración decimal y que los números arábigos, no, esos decimales parten de nuevo de los egipcios. Los egipcios tienen la numeración decimal y aquí hay hasta 9000 y ellos manejan. Y tenían ya hasta pictogramas de millón, ¿no? Que representaban 1.000.000. Entonces, y aquí abajo aparece la numeración ya babilonia, ¿no? Cuando hablo de hierático eran los sacerdotes, como les digo, los sacerdotes y la parte ya sacerdotal desarrollaba esa numeración porque era más fácil para que la gente la utilizara también. Ellos empezaron a desarrollar esa numeración hierática. Esta es la evolución a partir del alfabeto protosinaítico, o sea, la evolución del alfabeto a partir del alfabeto protosinaítico. A nosotros siempre nos dicen cuando estudiamos español, en realidad nos dicen de dónde salió el español. Nos dicen, pues eso viene del latín y eso es más o menos lo que la información que a uno le llega. Si uno ya profundiza más, comienza a encontrar ya como unas conexiones con otras lenguas anteriores. Pero entonces uno siempre se pierde ahí, uno dice, ¿de dónde viene el latín? Entonces yo les digo, no, eso es una historia bien incompleta porque vamos a hacer una comparación de dos lenguas así rápidamente. El hebreo prácticamente comienza a surgir a partir del alfabeto protosinaítico, que es ahí en la Mesopotamia se comienza a generar ese alfabeto protosinaítico. Y eso digamos que las personas que vivían en la península del Sinaí toman algunos jeroglíficos egipcios, algunos pictogramas egipcios que vienen antes del jeroglífico, que están aquí abajo. Ustedes ven 22 pictogramas aquí. Esos pictogramas los cogen y desarrollan el alfabeto protosinaítico. En realidad Egipto también ayuda a desarrollar eso, o lo desarrolla porque necesitaba comunicarse mejor con los esclavos o los trabajadores que trabajaban más o menos en la península de Sinaí, ya prácticamente allá con la frontera con la actual Israel, con Palestina e Israel. Entonces el alfabeto protosinaítico adquiere esos pictogramas, forma un alfabeto de 22 letras por primera vez, se utiliza el número 22 ahí, para organizar un alfabeto. De ahí se elabora el fenicio más adelante, por ahí en el 1500 a.C., al 300 que se utiliza el fenicio. De ahí se genera el aramaico y el arameo y después el hebreo, que es de 1800 más o menos antes de Cristo a la actualidad, que se utiliza ese hebreo. Y de otro lado, por la misma línea, se generó el protosinaítico, el fenicio, el griego antiguo, que por ahí 1500 antes de Cristo al 300 antes de Cristo que se utilizó esta lengua, y después ahí sí el latín y pasa al castellano. Entonces, esa es la conexión así más general. Obviamente nosotros no somos expertos en lenguas para como que desmenuzar más y detallar más, pero esto es el gran general. Entonces, hay dos divisiones en la creación del alfabeto y de los números, que es la línea del hebreo y del castellano, que digamos son las más importantes para nosotros. Se generan otras, o sea, que van al árabe, a lenguas allá que se utilizan en el África subsahariana y el chino, pero en este momento pues enfoquémonos más en el hebreo y el castellano para tener un conocimiento más amplio, al menos de esta parte de la lingüística. Aquí está, ¿qué sucede al haber esa división? Lo que yo he investigado es que cuando se realiza esa división ocurre una cuestión bien importante. Y ahí ustedes van a entender por qué es que estamos estudiando pictogramas en estas cuestiones ocultistas y herméticas. Resulta que la línea que se desdobló hacia el griego y al latín y al castellano, esa línea comenzó a invertir las cosas. Entonces, lo que antes en los egipcios escribían de la derecha para la izquierda, por ejemplo, ellos invirtieron en algún punto de la historia eso. Entonces, el pensamiento del humano también empezó como a trastear, a pensar diferente, porque la forma de escribir, digamos que activa y desarrolla algunas habilidades en nosotros, algunas formas de pensar, y es algunas cuestiones sutiles que van como que teniendo que ver con el pensamiento humano. Entonces ellos invierten la parte de la línea griega, invierte el alfabeto, ya empieza a escribirse de la izquierda hacia la derecha, y comienzan a despedazar, digamos, los conceptos que van como ligados al número, inclusive y al símbolo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Los últimos prácticamente que utilizan ese relacionamiento número con una letra o con un símbolo son, digamos, los números romanos,
que una X es un 10, digamos. Entonces, eso máximo mantienen ese relacionamiento, pero vean que a pasar del tiempo inclusive eso se perdió. Entonces, para nosotros una A es una A nomás. A nosotros nos llegó un castellano muy pobre en conceptos abstractos y en conceptos concretos. A nosotros nos llegó solo un símbolo. Es una A que va a formar la palabra Andrés y ya. Al contrario, en la antigüedad no era así. Entonces, al contrario, como yo les dije, el número se relacionaba al símbolo que se relacionaba a un concepto concreto y a varios conceptos de pronto abstractos. En esa división el griego y el latín y el castellano perdieron totalmente eso. Por eso en la magia, en las cuestiones herméticas no se utiliza el español ni nada porque ya se perdió ese concepto. Y al perderse el concepto abstracto, uno ya no sabe ni por qué está utilizando un símbolo. Uno simplemente una A ya no va a tener mayor significado. De otro lado, el alfabeto ya hebreo, él sí mantuvo esa conexión. Entonces, el alfabeto hebreo, los pictogramas también hebreos, tienen que ver específicamente con los pictogramas egipcios, tienen una relación así directa. Ellos capturan esa información egipcia, la almacenan y la mantienen. El hebreo pasa por, pues obviamente, algunas modificaciones, inclusive se torna una lengua muerta. Eso ya no se utiliza en tiempos de Jesús, inclusive se utilizaba el arameo. Entonces él pasa a ser como una lengua muerta y por ahí en el siglo XIX retorna y recuperan esa información, recuperan ese hebreo cuadrático moderno y nos brindan esa información reconstruida de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda el hebreo? El hebreo nos brinda esa conexión del pictograma con el número, con el concepto concreto y con conceptos abstractos. Eso es lo que nos ofrece. Entonces ya la letra y el símbolo tienen mucho poder. Cuando uno esté ya haciendo invocaciones, cuando uno esté pensando y reflexionando en el número, cuando uno esté meditando en un pictograma, eso ya va a estar conectado inclusive a una egrégora muy antigua, que sí tiene un verdadero significado, lo cual no ocurre ya con el castellano. Entonces ahí ustedes encuentran por qué es que nosotros, los que, digamos, trabajamos mucho con esta parte hermética y trabajamos prácticas inclusive de magia, utilizamos únicamente el hebreo y los pictogramas. No más, y simbología egipcia, porque es la última que nos trajo ese legado del antiguo Egipto. Lo otro se fue como perdiendo, se fue disolviendo en el tiempo. Aquí en el anterior ustedes ven que hay la gematría que yo hablé. Aquí en la cuarta columna aparece la gematría de ese pictograma. La gematría es exactamente el valor numérico. El valor numérico. Yo sé porque he comparado, se deduce fácilmente que esa gematría viene también de los egipcios, porque el alfabeto hierático que les mostré tiene la misma gematría. O sea, está organizado los números de la misma forma con los mismos valores decimales. Entonces ahí, en esa parte, cuando se elabora esos alfabetos protosinaíticos y pasan después al hebreo y eso, ellos mantienen ya una gematría, un número que va a ser muy importante para nosotros utilizarlo en la numerología, para inclusive hacer análisis numerológicos. Esta es una tabla comparativa de la evolución del alfabeto hebreo versus el alfabeto latino. Entonces vean como digamos una cabeza de vaca, ella va por facilidad, va invirtiéndose aquí a la izquierda y va haciendo giros hasta convertirse en nuestra A actual, pero la A de las patas de abajo era los cuernos de la vaca, entonces hasta eso se invirtió totalmente, se invirtió todo por facilidad, pero se perdió el concepto de lo que ellos querían decir con estos pictogramas. Y aquí está la evolución del hebreo a la derecha. Está la misma cabeza de vaca, se va inclinando, se va haciendo por facilidad. Aquí ese paleohebraico, aquí hay una A inclinada y se genera la letra Aleph, que es la letra que corresponde al número 1. Está un cuadro más explicativo de la evolución del alfabeto latino para que vean que todo surgió de los pictogramas egipcios. Entonces, la próxima vez que piensen en de dónde surge nuestro alfabeto, referencien y piensen en los pictogramas egipcios simplemente, en los primeros pictogramas que inclusive podrían venir hasta del Neolítico o antes. El número 1, aquí ya ustedes van a entender que en su significado concreto es buey. Eso significa buey. Y en los abstractos es Dios, fuerza, líder y activo. El sonido es como A y el número abstracto es el 1. Todo eso son los significados de ese número. Que dice la letra Aleph compuesta por las letras Aleph, Lamed y Pej, que son estas tres que están aquí abajo a la derecha. Entonces está compuesta de tres, que ahí dice que el proceso de creación viniendo de Ein Sof y pasando por la boca metafórica de Keter hacia la manifestación del verbo en la creación de la realidad.
Entonces es la manifestación, comienza a partir del verbo a manifestarse la realidad actual. Keter es la primera vez que yo menciono en este curso esa palabra Keter. Entonces Keter es una sefirá del árbol de la vida, que ya más adelante voy a explicar. Está Aleph, aquí, la letra Aleph también. Para Pitágoras, el uno representa la unidad que concentra todas las potencialidades de todos los seres. El uno es al mismo tiempo. Es el uno y el infinito diversificado al incontable. La primera esencia devuelve imperceptible su propia creación, pues en él está inmersa, Dios en sí mismo. Eso ya lo dijo Pitágoras, que para él era pues muy importante y él le llamaba la mónada. Esta parte pitagórica es bien importante porque él es uno de los grandes sabios que nos dejó un legado gigantesco de numerología. Entonces, para él el número uno era igual que para los egipcios, la totalidad. Inclusive, dice la leyenda, porque no hay muchas evidencias, o sea, a mí me gusta diferenciar qué es leyenda y qué es de verdad concreto. Dicen que Pitágoras también viajó a Egipto y fue iniciado en los misterios del antiguo Egipto, eso dice la leyenda. Posiblemente, debido a la información que él tenía y a los estudios matemáticos tan profundos que hizo en ese momento y de numerología, yo podría pensar que sí, que tuvo una influencia, o él viajó a Egipto o él tuvo contacto con egipcios y lo iniciaron en varios de estos misterios, pues. Geométricamente, el uno es un punto. Hagan cuenta una hoja en blanco y un punto, eso es geométricamente. Numerología y la gematría. Numerológicamente, el 1 significa el inicio, el individuo, el primer agente activo. La gematría del 1 es 1 y es también 3 unos, formado por los valores Aleph, la letra Aleph que corresponde al 1, Lamed que corresponde a 30 y Pej que es 80. Entonces, si ustedes suman 30 más 80 más 1 del número 111. Entonces, 111 y si reducen ese 111, 1 más 1 son 3. Entonces, corresponde a sí mismo a la primera vez del símbolo de la Trinidad. Eso significa el Dios triple. Y van a entender, o sea, por qué tiene que ser triple más adelante. Entonces, está formado por el Aleph, Lamed, P, que corresponde a 111 y que a su vez al simplificar corresponde al número 3. En las cartas del tarot, el uno es el mago. Ahí dice, específicamente lo que dijo Eliphas Levi, el ser, el espíritu, el hombre o Dios, el objeto comprensible, la unidad madre de todos los números, la sustancia prima. Su cuerpo y sus brazos forman la letra Aleph, trae alrededor de la cabeza una aureola en forma de infinito, símbolo de la vida y del espíritu universal. Delante de él están espadas, copas y pentáculos, que son oros, y él eleva para el cielo la vara milagrosa. Entonces está esa simbología de una persona, un individuo o Dios mismo manipulando los elementos de la naturaleza son el número uno del tarot. Y aquí en la mesa los dos magos, tanto del tarot de Marsella como el de White, aquí están los elementos digamos, los 4 elementos que existen, están encima de la mesa y está el mago manipulando esos elementos. El infinito pues tiene que ver mucho con lo que hablamos de esta parte del velo negativo, ¿no? Esa potencia infinita que crea, que prácticamente es la potencia que de ahí se deriva absolutamente todo. El uno en la cultura moderna. Aquí este maestro, Disney, él en alguno de sus dibujos, él era también cabalista, según yo, pues, me he enterado y he estudiado este personaje. Él también en muchos de sus dibujos, sus representaciones, ahí utiliza simbología hermética. Entonces aquí está Tribilín y él está formando la letra Aleph. Si ustedes ven, está así la mano para arriba, la mano para abajo, haciendo conexión de la parte espiritual con la parte terrenal. Y este bombillo significa la parte activa, que esa parte del individuo, o Dios mismo, ya tiene una idea, ya va a comenzar a generar algo, tiene la intención de generar algo y él ahí coloca a Tribilín con esa forma de Aleph, representando el uno. Él utilizaba esa simbología ahí también. En la magia, este Aleph, el número uno, se utiliza, por ejemplo, en la palabra abracadabra. Entonces, abracadabra significa el Padre crea conforme Él habla. Y en el arameo es abracidabra en arameo. Entonces prácticamente es yo creo conforme hablo
o el Padre o el Eterno crea conforme habla. Entonces, por eso se repite mucho este abracadabra, así están las películas y todo, pero tiene un relacionamiento y un poder cuando ustedes invocan esta palabra. Cuando hacemos una protección de, psíquica y espiritual, hay veces es una de las formas para protegernos. O sea, hablar esta palabra, decir con propiedad esta palabra y pensar en un objetivo. O sea, abracadabra y pensar en algún objetivo que va a pasar, que bloquear algún problema o que se manifieste alguna cosa, porque a través del verbo comenzamos a manifestar o comenzamos a interactuar con el todo y tal vez alguna realidad se manifieste para nosotros, alguna ayuda, alguna conexión así como bien abstracta que no conozcamos. Inclusive aquí parte de la letra A, que es el inicio de todo, y se desdobla en el ave, que eso en hebreo es padre. Entonces comienza una secuencia de creación de las cosas tal cual la numerología. Eso tiene un significado bien profundo, es una de las palabras así como más utilizadas en invocaciones antiguas y la más conocida, por eso la coloqué ahí. Ahora vamos a jugar a hacer Dios como la vez pasada. Estamos aquí en el uno metafísico. El cero, para que nuestra mente comience digamos, a organizarse mejor, a tener una estructura mejor de ese pensamiento hermético, correspondería a Ein Sof, Au, como hablé en la aula pasada. Y el uno, la primera emanación que está ahí, él abarca a ese mismo cero. Él es el fundamento y el uno es la primera manifestación, la primera conciencia, el primer algo, el primer ser que se manifiesta. Entonces ahí aparece el número uno. Esta es una parte más cabalística. Entonces ese uno, ahí yo escribí varios símbolos que ya entonces ustedes comienzan a saber de qué se tratan. Está el triángulo abajo, rojo, porque siempre el uno va a relacionarse con el elemento fuego. ¿Y por qué fuego? El elemento fuego es porque es el elemento más activo de todos. El fuego es el que da como el start de algo. Es como el elemento que usted va a construir algo y dice, yo tengo la idea, la iniciativa, como que voy a comenzar algo. Tiene como por eso Tribilín le colocaban ese bombillito, porque es el start ahí de las cosas. Está Aleph, que es la letra Aleph, está la cabeza de buey. Keter, que es la representación también del número uno, entonces les voy a leer exactamente qué es. Dice, representa la propia esencia atemporal y libre, es la génesis de todas las emanaciones canalizadas por las otras sefirot, es la luz superior generadora de todo el movimiento de la creación. Puede considerarse como el momento cero, la creación en potencial, pero no expandida. Podría ser el tiempo de Planck en la mecánica cuántica. Entonces, noten que se llame Keter, se llame el comienzo el tiempo de Planck. Entonces ya le colocaron un nombre más bonito, pero eso ya, o se llame Nun, o se llame Atum Ra, como decían los egipcios, es lo mismo. Simplemente estamos colocando unos nombres más modernos y más bonitos tal vez, pero estamos hablando de lo mismo. En la hermética vamos a utilizar mucho la sefirá del árbol de la vida, todas las sefirot, las vamos a comenzar a estudiar. Entonces aquí les doy las primeras pinceladas. Entonces Keter va a ser la primera emanación que contiene las otras inclusive. Ella es una gran emanación porque es el uno que va a contener a todas. Con más profundidad, Keter está relacionada con la segunda emanación. Esto en la siguiente clase voy a hablar sobre esas emanaciones, cómo es que se manifiesta la realidad a partir de esas emanaciones. Pero entonces aquí ya ustedes comienzan a comprender, aquí está aparte, está en amarillo atrás Ein, luz, Ein Sof, infinito, Ein Sof, Aur. Entonces ya ustedes comienzan a dar, atrás son los tres velos del negativo, uno es la primera manifestación, la primera conciencia, es el primer ser, lo que podría ser el punto cero de esa creación, el start, ya va a haber un start. Y en el camino del árbol, en los caminos del árbol de la vida, corresponde al camino 11, que es esa manifestación proyectada hacia Hokmah, que es la sefirá número 2, esa sefirá de la sabiduría. Entonces, el todo, el absoluto, el eterno, se proyecta sobre la segunda sefirot Hokmah, que a su vez después ya, bueno, se desdobla en las siguientes que voy a explicar. Aquí está a la derecha arriba también el fuego, la representación del fuego. Aquí está la mente soñadora. Entonces, de forma así pragmática, ¿cómo seríamos mente?
Y de bajo cuerpo o digamos de arriba para abajo, ¿cómo sería esta situación de la mente y abajo del cuerpo? Porque pues no tendría a veces una lógica. Lo que pasa es que nos acostumbramos a tener este pensamiento de la materia hacia arriba y no al revés. Entonces, fíjense que aquí estarían las tres capas, Ein, Ein Sof, Aur y Ein Sof y Ein Sof, Aur. Tenemos las tres capas, tenemos la mente del individuo número uno, de nuevo, entonces está el uno con su correspondiente fundamento, que son los velos del negativo, y a la vez está materializado ya el individuo. Entonces está la persona ahí y a la vez está tal vez haciendo un proceso de soñar o de imaginarse algo. Entonces noten como ya es al revés, está la mente, está la proyección material, que ahí se condensa y a partir de esa proyección material usted hace un ejercicio inverso. Posiblemente usted cree una idea que de pronto a través de ciertos pasos se materialicen de nuevo y posiblemente le ofrezcan un beneficio inclusive mental y espiritual. Es como si, como hablábamos con ustedes, que María Paula inclusive habló también de la epigenética, esa parte que le enseñan en la universidad, en parte del mentalismo. Si ustedes generan una idea positiva, si tienen una vida saludable o están felices o se mentalizan de que van a corregir algún problema, comienza de la conciencia, entonces es así. El orden comienza de arriba hacia abajo, y la reacción de abajo hacia arriba. Entonces les digo cómo. Usted, se piensa en algo positivo, están tratando de corregir un problema de salud, alguna cosa que aún no esté tan caótica en la parte física, sino tenemos que actuar solo con física. Entonces actuamos de forma mental, de ahí va bajando las capas, se va a comenzar a pasar a la parte ya de, digamos, subatómica, atómica, molecular, tejido, órgano, sistema. De pronto se recupera la persona, pero ¿qué pasa al recuperarse? Entonces ya está en la parte física. De la parte física tal vez la persona se recuperó de una enfermedad, así fuera una gripa o cualquier asunto de salud. Ese confort, esa tranquilidad de saber que está curado o que ya pueda tener una vida normal, va a hacer que esté tranquilo, por consecuencia va a hacer que esté más equilibrado psíquicamente, por consecuencia puede estar en una actitud más espiritual. O sea, de pronto puede hacer, si hay una persona que sea muy espiritual, que quiera, mejor dicho, hacer prácticas de alta magia y le duele una muela, está fregado, no va a poder hacer nada. Si le duele el estómago, no va a poder hacer nada. Estamos atrapados en Malkut. Nosotros tenemos que solucionar problemas de Malkut para a su vez acceder a niveles espirituales. Entonces vean cómo la organización viene de arriba hacia abajo. Se concreta en lo físico, en Malkut, en la parte de dimensión física, que a su vez retroalimenta y sube hacia la parte espiritual, y ahí hay una cuestión más, una cuestión de un alcance espiritual mayor. Entonces, digamos, si uno está practicando alguna cuestión mágica, tiene que preocuparse primero por el aspecto físico. Tiene que mejorar el mental, uno tiene que mejorar su aspecto físico, inclusive hasta su economía, hasta su parte relacional, de sentimientos, de personas, ¿no? Cuidar la familia, etcétera, y cuidar de esas cuestiones porque a su vez el cuerpo y la manifestación física va a estar mejor y a su vez se va a devolver hacia la parte espiritual de nuevo y ahí sí va a haber una evolución. Siempre está todo conectado. La organización, vuelvo y repito, de arriba hacia abajo y la reacción de abajo hacia arriba. Aquí está más complejo aún para que esto, inclusive estos gráficos los hice por unas preguntas que hicieron la vez pasada para que quedara un poco más claro. En esta parte vemos el soñador como mente, con la parte material ahí adentro, digamos, envolviendo la mente al cuerpo como número uno, pero a la vez dentro de la mente mayor. Entonces ustedes vean, dentro de la mente misma aquí también están las tres capas del negativo y están la parte de manifestación de la realidad, del positivo, que arranca del número uno. Entonces estamos aquí con el soñador dentro de una gran mente, todo, eterno, infinito, como lo quieran llamar, soñadora también, o sea, de una mente mayor, con sus correspondientes capas, 0, 0, 0, 0, 0, 0, con su fundamento de los negativos y con su realidad ya manifestada. Esta era la parte del 1 y yo quería que de pronto si ustedes tienen consideraciones sobre el 0 y el 1, específicamente podemos abrir para alguna discusión o alguna pregunta, pero básicamente esta era la presentación que quería pasarles el día de hoy.